Descarga Pentecostal. Dios lo bendiga. Vamos directamente a la palabra del Señor, que es lo más importante aquí. 1 Corintios 14. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Palabra de Dios. Y en este mismo capítulo de 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice: yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar en palabras que todos entiendan, 5 palabras que todos entiendan, que 10,000 palabras sin entendimiento. ¿Usted escuchó eso? 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Usted escuchó eso? Y el verso 27 de 1 Corintios 14. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, sin que el que está al lado le oiga. Hable para sí mismo y para Dios. Palabra de Dios. Quizás la palabra suya es diferente, pero la palabra de Dios es palabra de Dios y va por encima de la palabra suya. Y digo suya porque hay predicadores como usted o como ustedes que dicen palabra suya, interpretan palabra suya, escogen algunas palabritas de la Biblia y las aplican a la manera suya y no aplica la palabra como está. Se leyó 1 Corintios 14. Estudie eso muy bien. El apóstol Pablo dijo: hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras que todos entiendan, que 10,000 palabras que nadie entiende en lenguas. Usted ama a Dios, usted ama la Biblia, hágale caso a Dios, hágale caso a la Biblia. Y si alguno habla en lengua, que haya intérprete, que hable 1 o 2 y por turno, no 2 a la vez ni 20 a la vez. Y por turno, dice Dios. ¿Qué dice usted? Eso no importa. Es que dice Dios. Dios dice 1 o 2 y por turno. En otras palabras, 1 a la vez, por turno. Y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, cállese. 1 Corintios 14. Es lo que dice Dios, no es lo que diga usted. Es lo que dice Dios. Así que entienda muy claro. Déjese de estar engañando a los hermanos de la iglesia y hable la palabra de Dios como está. O si no, bájese de ahí, cierre la iglesia y deje que otro que sepa escudriñar bien la palabra de Dios predique exactamente lo que está. Ya es tiempo de que muchos se bajen de ahí, porque muchos están por ahí solamente para sacarle beneficio a los hermanos. Porque si en verdad estuviesen ahí por Dios, hablaban la palabra de Dios y no la suya, no la de ellos. Porque la palabra de Dios es la que tiene importancia. Muchos tienen la mala costumbre de añadirse títulos. Unos se añaden apóstol, otros se añaden apostolá, otros se añaden obispo, otros se añaden avispa, y otros se añaden profeta, y no sé qué otra cosa se quieran añadir. Oh my goodness, Dios mío, Dios tenga misericordia. Ya no encuentran qué hacer con el evangelio, ya no encuentran qué hacer con la Biblia, ya no encuentran qué hacer con los pobres hermanos que están en busca de salvación, que están en busca de palabra de Dios, pero le están dando palabra contaminada. En algunos casos le dan palabras como de baby food y en otros casos le dan palabra contaminada.
es necesario que los hermanos entiendan que la palabra de Dios usted no puede cambiarla por la palabra del predicadorcito quien sea. Y cuando digo predicadorcito, no estoy faltando respeto a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, como dice el Señor, como Dios manda y ordena, sino que estoy hablando de los predicadorcitos que hablan la palabra de ellos, la mezclan con un poco de palabra de Dios y le añaden palabra de ellos. Y luego se añaden títulos para que usted le dé más respeto. Pero ellos no ignoran, ellos sí saben que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene a nadie favorito. En el Señor no hay nadie grande ni nadie pequeño. En el Señor lo que hay es respeto mutuo. Esto es para los que verdaderamente creen en el Señor y en su palabra. En el Señor no hay favoritismo, no hay nadie especial, no hay nadie superior. El mismo Señor dice en su palabra: el que quiera ser grande sea el más pequeño, será el más pequeño en el reino de los cielos. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué dice usted? No me interesa. Lo que dice el Señor es lo que interesa. El Señor dice que no hay nadie favorito, no hay nadie grande. El grande es Jesucristo. Si usted quiere predicar la palabra de Dios, buena obra desea. Pero hable la palabra de Dios como está. No le añade, no le quite, porque cuando usted le añada una o dos interpretaciones a la palabra de Dios, ya usted dañó el mensaje completo. Pero lamentablemente muchos siguen a estos predicadores que se pasan hablando estas cosas por su cuenta. Pero estamos en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos vendrán tantos falsos a hablar tantas cosas, y muchos le seguirán, dice el Señor. Dios habló esto en muchos capítulos. El capítulo donde más Dios, Jesucristo, especifica bien claro estas cosas es Mateo 24. Léalo. Hace tiempo que usted no lee en Mateo 24. Escudriñelo, léalo. No haga caso a esos predicadores falsos que se pasan añadiéndole a la Biblia y se pasan asustándolo a usted y diciéndole que usted no puede estudiar ningún tema de la Biblia a menos que usted le pida permiso a su predicadorcito favorito. ¿Ok? No hagas caso a esos asuntos. La palabra de Dios dice el Señor, no es de interpretación privada. Usted la lee, usted le pide la dirección a Dios y el Señor, a través de su Espíritu Santo, le ayuda a entender para que nadie lo engañe. Si verdaderamente usted ama a Dios, esto es lo que usted hace. Si usted ama a su predicador favorito más que a Dios, pues entonces usted tiene graves problemas con Dios. Al cielo usted no va a entrar, porque usted está cambiando a Dios por su predicador. Los que se dicen que son apostolitos, la Biblia condena esa clase de asunto. ¿Dónde lo condena? Apocalipsis 21:14. Estoy cansado de estar mencionando esto ya. Apocalipsis 21:14 dice claramente, hablando el Señor de los cimientos de la santa ciudad que baja del cielo de Jerusalén, dice que los nombres de los 12 apóstoles del Cordero están escritos en la santa ciudad, en los 12 cimientos de la santa ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Dice los, entienda bien, dice los nombres, no dice los primeros 12, sino que dice los 12. Si usted tiene 5 hijos y usted fabrica algún edificio y usted pone el nombre, usted dice los nombres de los 5 hijos míos están escritos en el edificio que yo hice. Si usted dice los, es porque no hay nada más. Si usted dice los nombres de los 5 hijos míos, es porque usted lo que tiene son 5. Usted no tiene 20, ni 30, ni 1000, ni 4000. Usted lo que tiene son 5. Dios especifica claro los nombres de los 12 apóstoles escogidos por el Cordero,
están escritos en los cimientos de la ciudad de Jerusalén, la Santa Jerusalén. Por lo tanto, los es los. Significa claramente que no hay tal cosa de apóstoles modernos. Y además, esta doctrina de apóstoles y de apostolillo y de apostolá, esto es un invento nuevo que empezó hace poco, ¿ok? Nunca antes esto se había visto. ¿Cómo yo lo sé? Porque no soy ningún niño. Llevo más de 55 años predicando. Sí, eso fue lo que usted escuchó. Más de 55 años enseñando y predicando, tanto en iglesia como en institutos bíblicos, y tanto maestro y profesor de la Biblia de instituto, de seminario bíblico. Pero no vengo a introducirme yo, sino vengo a introducir a Jesús. Me importa más introducir a Jesús. Pero, por cuanto muchos piden credencial, pues mi credencial es que no soy ningún niño. Más de 55 años predicando el santo evangelio de Dios, la sana doctrina tal como está, sin quitarle y sin añadirle. ¿Ok? Así es que no me comparo con nadie, pero usted tampoco se atreva a compararse conmigo. Muchas gracias. El asunto es que créale a Dios. Hermano, créale a Dios. No crea en estos que aparecen con títulos. Obispos, avispas y qué sé yo. Ya no encuentran qué más hacer, porque lo que quieren es llamarle la atención a usted para que usted se crea, para que usted piense que ellos son superior a usted. El Señor dijo claramente, el que quiera ser grande será el más pequeño. Punto. Y el que no fuere como un niño no entrará en el reino de Dios. Punto. O es lo que Dios dice o es lo que usted dice. ¿Usted va a creer lo que Dios dice o usted va a creer a lo que ellos dicen? Por eso bien claro dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque muchos siguen a los predicadorcitos. Tienen predicadorcitos favoritos, tienen pastorcitos favoritos. Y por cuanto tienen favorito, pues Jesucristo no es favorito ni su palabra. Porque ya ellos tienen sus favoritos aparte. Por lo tanto, todo el que tenga favorito, pastor, predicadorcito, y favorito quien sea, usted no puede entrar al reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios, usted tiene que tener a Jesucristo favorito. Número 1, número 2, número 3, número siempre. Es Jesucristo. Es lo que dice Dios en su palabra. No lo que alguien venga con pamplina interpretando cosas a su manera. Y muchos se ponen a hablar lengua y a hacer griterías para impresionar. Mientras están predicando, tiran 2 o 3 lenguas, 2 o 3 sicamandas para impresionar y para que usted le crea que tienen el Santo Espíritu de Dios. Pues mire, cuando ellos se pongan con esa poca vergüenza de estar inventándose palabras que la Biblia no dice, y de estar inventándose habla lengua, ese es el momento que usted darse cuenta que esos predicadores no son enviados por Dios, no son de Dios, aunque sea familia suya. Aquí no vale familia de quién. Aquí lo que vale es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios no se vende con nadie, ni su palabra tampoco. Por lo tanto, usted acepta la palabra de Dios, usted será salvo. Usted no acepta la palabra de Dios y acepta la palabra de ellos, usted no puede ser salvo, ni podrá salvar a nadie. Por lo tanto, concéntrese bien en lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Concéntrese bien y crea en lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 22:19, Dios dice en su palabra claramente: si alguno quitare palabras de esta profecía, de este libro, la Biblia, no quiere decir solamente de un solo libro. La Biblia es la Biblia y toda la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, si alguno quitare palabra de la Biblia, de esta profecía, toda la Biblia es profecía, porque toda la Biblia es palabra de Dios. Cuando usted habla palabra de Dios, si en verdad está hablando palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, usted está al momento profetizando, o sea, hablando profecía de la Biblia. Profecía de la Biblia, porque usted está hablando palabra de Dios. Usted no está hablando palabra suya. Por lo tanto, todo predicador que habla exactamente lo que dice la Biblia
sin quitar y sin añadirle. En ese momento está, en cierto modo, profetizando palabra de Dios, hablando lo que dice la Biblia. No está hablando lo que dice usted, sino está hablando lo que dice Dios. ¿Ok? Por lo tanto, escuche bien lo que dice Dios en su palabra. No se deje llevar por tantos predicadores que están hablando pamplinas inventadas por ellos para hipnotizar, para confundir a los pobres hermanos. Los pobres hermanos van a la iglesia en busca de salvación y lo que reciben es palabra contaminada que ni el mismo predicador sabe lo que está hablando, y los hermanos se la tragan con mucho gusto y con eso se van a sus casas, se van desnutridos espiritualmente. Hermano, lea la Biblia, no solamente la lea, escudriñe la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento. Especialmente, mire, entra en Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, aleluya, Primera de Pedro. Mire, Primera de Pedro 4:11 dice claramente: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Repito, Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que se está hablando en este momento. Palabra de Dios, y solamente y única y exclusivamente palabra de Dios. Nadie puede refutarlo, nadie puede decir que no se está hablando palabra de Dios. Ahora, su predicador favorito que habla tanta pamplina, él no puede decir: si alguno habla, hable palabra de Dios. Él no puede decir eso porque él no está hablando palabra de Dios. Él no habla palabra de Dios. Él habla 2 o 3 palabras de Dios y el resto lo añade a su manera para convencerte, para que usted crea en Él. No solamente para que crea en Cristo, sino para que crea en Él también. ¿Ok? Así que, hermanos y hermanas que está escuchando un mensaje en algún lado, procure siempre confrontar esos mensajes con lo que dice la palabra de Dios. No con lo que diga la palabra de ellos, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y muchos tiran habla lengua y muchos tiran profecía mientras están predicando para emocionar a los hermanos, para confundir a los hermanos, para que ganar alabanza de los hermanos, para que se crean que Dios está ahí. Pero Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, cuando te digan está allí, no vaya, o está allá, tampoco vaya. No vaya, no deje que tantos predicadores por ahí, sea donde sea, sean TV, sean personas, sea lo que sea, no deje que lo engañe. Por supuesto, un pastor engañador no puede predicar este mensaje. Por lo tanto, escuche este mensaje, apercíbese y prepárese bien en la palabra del Señor para que usted no se engañe. Basta ya de usted ser engañado. Basta ya de que lo estén engañando. Despiértese ya. Lea la Biblia, escudriñe la palabra del Señor. No se deje llevar solamente con el texto o el capítulo que algún predicadorcito le dijo que usted lea en su casa, sino que escudriñe la palabra y escudriñe los mensajes que cada predicador predica. Chequee eso en la Biblia, a ver si está en la Biblia exactamente de acuerdo a como la persona está hablándolo. ¿Ve? Y algunos quizás le dirán: oh, pero mira cómo habla este hermano, habla como muy directo. Exactamente, Jesucristo hablaba directo. Cuando Jesucristo le daba advertencia a los discípulos y a la gente, cuando él daba advertencia, él hablaba con advertencia. Exactamente lo que se está hablando hoy día. Es una advertencia para que usted despierte. Es una advertencia para que usted no se deje engañar. Es una advertencia para que usted conozca que hay muchos predicadores que hablan pamplinas inventadas por ellos y le añaden textos bíblicos. Lea la Biblia, siga el capítulo que ellos le dicen, sígalo, escríbalo para que no se lo olvide. Y entonces luego dé seguimiento a ese capítulo que él leyó, dé seguimiento en su casa y compare a ver si lo que dijo ese predicador es exactamente lo que dice ese texto. ¿Ok? Ahora no se dejen ofuscar. Escuche todas las palabras y fíjese a ver si todo lo que él dice está ahí. No la mitad, porque si solamente la mitad de lo que él dijo está en el texto,
Pues entonces le añadió la otra mitad para engañarlo. Escudriñe las escrituras, dijo el Señor. Escudriñe las escrituras. Mateo 5:29. Escudriñe las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñe las escrituras para que nadie lo engañe. Hágase usted mismo el favor. Usted no me va a hacer el favor a mí. Ya soy salvo. Ya el Señor me salvó. Hágase el favor usted para que nadie lo engañe. Escudriñe las escrituras. No ponga su confianza en ningún hombre. El Señor lo dice claramente. La Biblia dice claramente: maldito el hombre que confía en otro hombre. La confianza tiene que ser en Jesús. Y solamente en Jesús, en lo que tiene que ver con la salvación. Cuídese bien, confíe solamente en Jesús. Confíe solamente en Jesús. Escudriñe la escritura. No se deje engañar. Hay muchos engañadores que les gusta impresionar. Y luego que impresiona, entonces empiezan a pedir dinero. Todo es por dinero, a base de dinero. No quieren explicarte la verdad, no quieren decirte si está en adulterio, no quiere decirte que usted está en adulterio. Si está en fornicación, no quiere decirte que usted está en fornicación. Si usted está en algún vicio que usted tiene que dejar, no te lo va a decir. Él quiere que usted se quede así. Mientras usted se queda así, él prefiere que usted se quede así y le dé dinero. Todo es por dinero. No te predica acerca del pecado que usted tiene que sacudirse del pecado que usted lleva encima. Él quiere que usted siga así, porque mientras él lo mantiene usted así tranquilito, usted coopera más con dinero. Todo es acerca de dinero. Cuídese y cuide su bolsillito y cuide su carterita. El dinerito que necesita su familia, que necesita su esposa y sus hijos, no se lo dé a ningún sinvergüenza predicador, porque ese dinero es de su casa. El que no atiende su casa primero está en violación de la ley de Dios, porque su casa es primero, su esposa es primero, su esposo es primero, sus hijos son primero. La necesidad de su casa es primero. Dios te bendiga y despierta. Basta ya. Esta es Radio Fuego Pentecostal.